Yucuteando, un espacio de opinión producido por el periódico El Morichal sobre los temas más importantes de Guainía y Bichada. Empecemos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio de Yucuteando, el espacio de opinión del periódico El Morichal, y estamos una vez más con ustedes a través de las redes sociales de este medio de comunicación, el periódico El Morichal, y por supuesto también a través de las emisoras comunitarias en Bichada y en Guainía. Hoy tenemos, como siempre, pues un tema de análisis porque hace unos 10 días salió un informe de la Universidad del Rosario que entrega las cifras de la población que ni trabaja ni estudia, esto en los jóvenes que tienen entre 18 y 29 años, que ni trabaja ni estudia a nivel de país, y por supuesto estos datos también los podemos conocer en el departamento del Bichada y en el departamento del Guainía. Así que para una cifra rápida, en Bichada el porcentaje de jóvenes entre los 18 y 29 años que no hace nada, que ni trabaja ni estudia, es del 57%. Esta cifra varía un poco en el departamento del Guainía, donde esa población está más o menos como por el 50, 40 y tanto por ciento, pero ya esos datos mucho más precisos los vamos a conocer con Gidis, con José y con César, que están ya en este programa. Bienvenidos. Edwin, César, José, y para todos nuestros oyentes, un abrazo fraterno en este programa y bueno, sí, muy contento de poder compartir nuevamente alguno de los temas más relevantes para el país y para el departamento del Bichada. Compañeros de la mesa, un gusto saludarlos, saludar también a los oyentes de las diferentes emisoras y a los seguidores que siempre están ahí con el periódico El Morichal. Claro que sí, vamos a estar hablando de un tema importante para los dos departamentos, digamos también para los departamentos amazónicos. Entonces, bueno, esperemos a ver que fluya todo. Sí, así es. Arranquemos entonces a darle desarrollo al tema porque la primera pregunta que plantearía para empezar a esbozar y conocer las cifras y también en cuánta población se está viendo afectada o involucrada en estas estadísticas, la pregunta, compañeros, es ¿qué está pasando con los ninis en Guainía y Bichada? ¿Por qué se está presentando esta situación? Y pues permítanos conocer esos datos. Bueno, así es, Edwin y demás integrantes de la mesa y para todos nuestros oyentes. Iniciemos con las cifras que creo que nos ubica directamente en el departamento del Bichada y que es de gran interés para este espacio. Lo primero que hay que decir es que según el último informe, con una proyección de la población para el departamento del Bichada, estamos hablando de que en el departamento del Bichada hay alrededor de 125.400 personas en su totalidad. De este número de personas en el departamento del Bichada, jóvenes entre los 18 y los 29 años, tenemos alrededor de 29.000 jóvenes en el departamento. Y de estos 29.000 jóvenes son ubicados como ninis, que repetimos, van entre los 18 y los 29 años, 16.523 jóvenes. ¿Qué significa? Significa que de 29.000 jóvenes que tenemos en el departamento del Bichada en esta edad, 16.500 es el dato de los jóvenes que ni estudian ni trabajan actualmente en el departamento. Esto es una cifra altísima que equivale en porcentaje al 57% de los jóvenes que tenemos. Y esto, pues obviamente, da pie para que nosotros pongamos sobre la mesa algunos elementos o algunas razones por las cuales creemos está pasando esto hoy con nuestros jóvenes. Una de ellas, falta de instituciones de educación superior en el departamento del Bichada. Hoy no tenemos de forma física infraestructuras universitarias y para acceder a las instituciones de educación superior, pues contamos únicamente con el SENA actualmente y una que otra expresión, digamos, de instituciones técnicas. Sin embargo, hay una falencia, digamos, para poder acceder a un programa de formación en educación superior. Pero además, y pongo sobre la mesa otro elemento que me parece muy importante, y es que hoy nuestros jóvenes, a partir de todo lo que ha venido pasando pues con las dinámicas políticas, económicas y sociales,
pues tienen tristeza, ¿sí? Los jóvenes se sienten solos, se sienten abandonados, sienten que no hacen parte de la dinámica social y política que hoy tiene el municipio, el departamento y el país. Y en ese sentido, hoy se habla mucho de la salud mental. La salud mental, pues precisamente hace parte de esa dinámica de soledad que sienten nuestros jóvenes y creo que también es un elemento fundamental como razón para que hoy alrededor de 16.500 jóvenes entre los 18 y los 29 años en el departamento del Bichada ni estudien ni trabajen en la actualidad. Bueno, compañeros, pues si por Bichada llueve, por acá no escampa, ¿no? Aunque hace rato que no llueve por estos lugares, por estos departamentos. Las cifras para Guainía son algo semejantes, ¿no? Para redondear un poco frente a lo que decía Gis y Edwin con la pregunta inicial, tenemos entre los 18 y los 24 años alrededor de 8.200 jóvenes, ¿no? Y entre 25 y 29 alrededor de 4.600. De estos, que suman alrededor de 12.800, poco más de la mitad son llamados ninis, ¿sí? Y pues preocupante la situación. Tal vez la población de Guainía sea un poco menor que la de Bichada, sin embargo, la cifra de ninis sigue siendo más de la mitad de los jóvenes, ¿no? Entre estas edades de 18 a 29. Tiene mucho que ver con lo que decía Gis, ¿no? La falta de oferta de las instituciones es bien importante. Y hablo de oferta porque no es solamente la educación, ¿no? Toda la oferta que debe ir dirigida a los jóvenes, ¿no? Recreación, deporte, escuelas, todo lo que puede servirle a un joven para la ocupación de su tiempo, para que pueda llegar a laboral. Eso es bien importante. Entonces podríamos decir con estas cifras para que preocuparnos aún más, las cifras de trabajo infantil han aumentado muchísimo en el Guainía. Si estos niños menores de 18 años o adolescentes menores de 18 años ya están en trabajo infantil, dejan de estudiar, van a ser ninis toda la vida prácticamente. Y además de estas cifras que son de una universidad, es bien importante entender qué cifras están por debajo o oscuras que llamamos, qué cifras no están reflejadas en este estudio de la Universidad del Rosario, ¿sí? ¿Qué jóvenes no están trabajando o están en labores de la ilegalidad, ¿sí? Eso sería también bien importante revisarlo, tanto en Bichada como en Guainía. Yo quiero, digamos, comenzar mi intervención haciendo un pequeño paréntesis para aclarar algo, ¿no? Ninis sí es la población que ni trabaja ni estudia, ¿cierto? Sin embargo, digamos que esa población se distribuye entre desempleados, que son las personas que no tienen trabajo, pero que están buscando trabajo. Y está la población inactiva, que son quienes no tienen trabajo, pero tampoco la están buscando, ¿cierto? Quería hacer como esa pequeña como aclaración ahí. Ahora, ya bien Edwin hablaba, digamos, de la preocupación que existe para nuestros departamentos como Bichada y Guainía, que están entre los departamentos con mayor porcentaje de jóvenes ninis que no trabajan ni estudian, pero según el estudio de la Universidad del Rosario, que es lo que estamos charlando hoy, hace referencia a los departamentos amazónicos, ¿cierto? Y de la Orinoquía colombiana. Entonces está Vaupés, está Amazonas, está Arauca, Bichada, Putumayo, Casanare, Guainía, Guaviare, y por ahí, por el ladito, Chocó, ¿no? Chocó, que no hace parte, pero que está también entre esa población, ¿cierto? Todos estos departamentos tienen características muy similares, que son departamentos periféricos, de difícil acceso, que tienen problemas de conectividad, con una amplia población indígena, campesina, digamos, todas con estas dificultades, pero sin embargo tienen algunas particularidades, ¿cierto?
Ahorita hablábamos, por ejemplo, de la población, César hablaba de 12.000 más o menos jóvenes de Guainía que no trabajan ni estudian. Sin embargo, dentro de esa población que ni trabaja ni estudia, es preocupante el porcentaje de las mujeres, ¿cierto? Por ejemplo, son aproximadamente 2.560 mujeres que están, digamos que dentro de ese porcentaje de jóvenes que ni trabajan ni estudian. Y se debe, yo personalmente tengo digamos que, bueno, valga la redundancia, una opinión, y esto tiene que ver mucho con la cultura, ¿no? Ustedes qué dirán en al respecto, compañeros, pero creo que tiene mucho que ver con la cultura, porque digamos que nosotros todavía no, los pueblos indígenas todavía no hemos tenido como un cambio drástico en ese sentido. Culturalmente muchas mujeres de esa edad, entre los 14, 15 hasta los 18 años, incluso mucho menores, se casan ya, ¿no? Se casan, salen a convivir con sus parejas, tienen hijos y se dedican al hogar, ¿cierto? No sé si ese factor diferencial fue incluido en ese estudio que hizo la Universidad del Rosario, ¿cierto? Sin embargo, porque pues estas mujeres trabajan, no es que no hagan nada, trabajan, van al conuco, están en las labores de la casa, sin embargo no tienen una remuneración, ¿cierto? Que es lo que creo que en últimas evalúa la universidad cuando habla de personas empleadas que reciben una remuneración, ¿cierto? Sin embargo, no es que no estén haciendo nada, las mujeres están trabajando. Ahora, eso por ese lado. Por el lado también, digamos que los hombres y aquellas mujeres que muy seguramente tienen otra explicación para no hacer nada, tiene que ver con el sector empresarial que hay en el departamento, el sector privado, la industrialización. Bien lo decía yo, somos unos departamentos periféricos con muchas falencias, entonces no hay un sector empresarial fuerte que ocupe a estos jóvenes, ¿eh? No existe. Entonces, digamos que a nivel país hay una separación entre lo que quieren las empresas, hablando, digamos, del centro del país, lo que enseñan las universidades y las universidades, el SENA, bueno, y lo que quiere el gobierno como tal, ¿cierto? El gobierno nacional, el gobierno local. Hay una separación en todo eso. Entonces, los jóvenes terminan estudiando algo que finalmente de alguna manera no les va a servir para lo que se requiere en el territorio, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros hablábamos en el programa pasado de que queremos que Guainía y Bichada sean potencias turísticas. Mi pregunta es, ¿será que el SENA o las universidades están, digamos, preparando a los jóvenes para entrar a competir en ese mercado laboral turístico? O sea, están de pronto ofertando, generando ofertas académicas enfocadas de pronto al tema de administración hotelera, preparándolos en temas de inglés, atención al cliente, que de alguna manera ayuda a que los jóvenes se vinculen de manera laboral. Es una pregunta que se me genera en este momento y creo que es bueno que nosotros hagamos como una reflexión al respecto. Vea José, que es bien importante lo que su merced aborda, porque tiene mucha razón el tema de que la empresa existente en el Guainía, y yo creo que también sucede en Bichada, es prácticamente nula. Digamos, encontramos muy pocos privados ofreciendo empleos, algunos almacenes, algunas ferreterías, pero pues estos datos no son irrelevantes si los compara uno con ciudades donde la industria es mayor, ¿no? Y es preocupante todavía más si buscamos otras cifras. Por ejemplo, estaba revisando los datos del DANE y hablan de cuántas matrículas tenemos en el departamento, matrículas universitarias y matrículas de posgrado. Y uno hace la conversión y termina revisando que para el 2018 alrededor de 30 jóvenes estaban matriculados, 30 jóvenes o 30 estudiantes del Guainía estaban matriculados en un pregrado y alrededor de 15 en un posgrado, ¿no? Esto pues todavía nos deja más preocupados porque pues son muchos los ninis y pocos los que están estudiando para que esto cambie, ¿no?
Claro, Gidis, José hacía una lectura interesante alrededor de, por lo menos, las cifras en cuanto a las mujeres, que en Bichada también es bastante alto, pero Bichada y Guainía se parecen en aquello de que la población mayoritaria es indígena, ¿no? Un poco más en Guainía que en Bichada, pero es la misma característica. La población mayoritaria pertenece a una etnia indígena. ¿Cuál podría ser la lectura un poco de lo que está pasando con este segmento particular, la mujer eh, eh, que tiene entre 18 y 29 años? Bueno, pues yo quería retomar la intervención que hace José, que me parece muy importante, y es la claridad en términos de los ninis que están buscando empleo y los que no lo están haciendo. Y quiero, digamos, dar respuesta, Edwin, a la pregunta comenzando por allí, porque creo que ese otro factor es fundamental para el análisis que estamos haciendo. Yo lo introducía en mi primera intervención en términos de la tristeza, la desesperanza, la poca ilusión que pueden tener nuestros jóvenes. Y esto, digamos, lleva a un tema de salud mental que hoy en día ya se está hablando de la necesidad de políticas públicas en términos de la salud mental. Entonces, si esta es una realidad que tenemos hoy con nuestros jóvenes, pero le sumamos el hecho de ser indígena y le sumamos el hecho de ser campesino y le sumamos el hecho de ser mujer, pues realmente digamos que son unas cargas impresionantes las que se soportan, por lo menos en las personas que estamos analizando en este momento, que son los ninis, en el departamento del Bichada, ¿no? Para, digamos, responder un poco la pregunta. Yo creo que es una serie de cargas de poblaciones que han sido estigmatizadas, invisibilizadas, que han sido señaladas, y claro, cada vez pues esto se puede soportar con las políticas públicas que se tienen para que este señalamiento y esta desigualdad, pues las brechas se puedan ir acotando. Pero repito, o sea, el hecho de ser un joven indígena o una mujer indígena y le sumamos ser campesina y le sumamos estar en uno de los departamentos que han sido marginados, digamos, de los gobiernos anteriores, de los gobiernos de carácter nacional, creo que es una carga muy, muy fuerte y creo que ahí es donde las políticas públicas tienen que jugar un papel fundamental. Estás escuchando Yucuteando. Vamos, digamos que entrando en la última parte de este espacio y es, pues ya conocemos las cifras que son alarmantes, que son dramáticas. eh, También entendiendo un poco lo que planteaba José, que me parece importante, y que es que puede haber una especie como de no subregistro, sino de pronto no se están teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio a la hora de hacer este estudio y se pone, digamos, en un igual a Guainía con departamentos como Cundinamarca, donde las dinámicas culturales, sociales, pues son diferentes, ¿no? Pero más allá de eso, compañeros, yo sí quisiera preguntarles, y empezaría con Gidis, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede empezar a mirar esto con atención para que los jóvenes, porque también podemos conocer cifras de los jóvenes que están por debajo de los 18 años, entre los 14, 18 años, que son los que en los próximos en el próximo año, próximos 2 o 3 años van a ser entonces este segmento de la población de 18 en adelante que va a carecer de oportunidades tanto laborales como académicas. Y le planteo a Gidis la pregunta porque, por ejemplo, nosotros en el ejercicio de cubrimiento de en las mesas de trabajo para construir el plan de desarrollo en Bichada, el lunes de esta semana, nos decían los jóvenes que participaron activamente, los consejeros de juventud decían, mire, los jóvenes en Bichada venimos de recorrer el territorio y básicamente tienen dos opciones, o irse al ejército o irse a raspar coca. Lo decían puntual en el caso, por ejemplo, del municipio de Cumaribo. ¿Qué se puede hacer, compañeros? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo se proyectaría, cómo se podría proyectar el tema de la juventud en el territorio para que haya oportunidades en lo laboral, en lo educativo, bueno, en lo cultural incluso? Edwin, pues mira lo interesante que tú mencionas en términos de los jóvenes que están precisamente en esa edad anterior a la que estamos analizando, que son los jóvenes que vienen
desde los 12 hasta los 17 años. Hoy en el departamento del Bichada esa cifra está sobre los 16.000 jóvenes en el departamento. Son 16.000 personas que si nosotros no atendemos, digamos, de forma urgente, a través de unas políticas públicas claras, ya voy a mencionar como cuáles podrían ser, digamos, en forma concreta, esas políticas que se deben plantear desde el departamento y desde cada uno de los municipios, obviamente, pues abandonamos una población que seguramente va a caer en la que hoy estamos analizando. Yo de entrada lo que planteo son espacios en términos generales, no solo espacios de acceso a la educación, a las instituciones de educación superior, sino también un poco lo que mencionaba ahorita César, en términos de espacios de encuentro, de diálogo, espacios como las casas de la cultura, que seguramente necesitan ser fortalecidas en cada uno de los municipios, y la Casa de la Cultura también a nivel departamental, porque estos espacios de encuentro en términos artísticos, culturales, espacios, parques para el ocio, para el encuentro con el otro, terminan siendo espacios muy importantes para recuperar en algo lo que yo introducía, no solo en términos de acceder a las instituciones de educación superior, sino también en términos de esta política de salud mental, en recuperar la ilusión, la esperanza de los jóvenes de que es posible tener un futuro, no solo para ellos de forma individual, sino también para los que tienen una familia ya constituida. Entonces yo creo que estos espacios son fundamentales. Repito, tendrían que haber quedado o estar quedando en los planes de desarrollo que se están construyendo en este momento, porque tienen que ser no la apuesta del gobierno que hoy tenemos a nivel municipal y departamental, sino políticas públicas para que se mantengan en términos de los espacios que necesitan hoy estos jóvenes. Pero también hay algo fundamental que creo que es importante mencionar. Hoy nuestros jóvenes pues salen con su carpeta debajo del brazo a buscar un empleo, y en muchas partes lo que le piden es la experiencia laboral. Vaya esa contradicción, ¿no? Pues ¿cómo va a tener experiencia laboral un joven que está terminando, digamos, el bachillerato o una formación técnica o tecnológica? Pues allí hay una ley que me parece muy importante recordar, y es la del primer empleo. Y lo que busca esta ley del primer empleo precisamente es pensando en estas poblaciones para que pueda facilitarle un empleo, y de esta manera, pues quien lo haga a través de estas entidades, pues pueda tener un beneficio tributario. Yo creo que esta ley es fundamental en términos de esa búsqueda de empleo. Y yo finalmente recomiendo algo que me parece muy bonito en términos pedagógicos. Hay una película que recuerdo que se llama Hay Futuro. Es una película colombiana. Invito pues para que la puedan buscar. Se puede encontrar en YouTube, se puede encontrar pues en muchas plataformas que seguramente en internet podemos conectarnos con ella, y que realmente lo que hace es narrar un poco lo que yo estoy mencionando, la desesperanza que pueden tener nuestros jóvenes por la falta de oportunidades. En Guainía, compañeros, ustedes, pues, ¿cómo ven ese panorama en cuanto a qué se puede hacer? ¿Cómo desde los gobiernos locales, articulando seguramente con el gobierno nacional, pues se puede empezar a trabajar por estos jóvenes del departamento, entendiendo, ya lo decíamos hace un rato, las particularidades que pueden haber y que seguramente este estudio pues no ha tenido en cuenta? Pero ¿qué hay que hacer en esa? ¿Cuál es el paso que deberían dar las instituciones? Pues vea, compañeros y audiencia, que para volver un poco al primer programa, Yucuteando, donde hablamos del plan de desarrollo, sería bueno revisar el plan de desarrollo nacional, ¿no? En la línea estratégica de Crece la Generación para la Paz, de este Plan Nacional de Desarrollo, el gobierno nacional plantea 5 líneas integrales, 5 líneas de acción. Entre ellas está el desarrollo integral a la infancia y la adolescencia. Y llama la atención que lo que está presentando Gis del tema de la gestión de las emociones es uno de los criterios que evalúa el gobierno nacional para tener en cuenta, o que tiene en cuenta en este Plan Nacional de Desarrollo. Pero además está todo el tema
que nos lleva a lo que nos planteaba José hace un momento, el conocimiento y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Cómo desde los territorios vamos a trabajar de manera conjunta con las autoridades indígenas, conociendo y entendiendo y respetando la cultura indígena, pero también promoviendo el conocimiento y el ejercicio de esos derechos sexuales y reproductivos. El tema del que hablaba Gidis, ¿no? Las acciones para la gestión de las emociones, el desarrollo de las habilidades sociales y los vínculos afectivos. ¿Cómo, mediante qué estrategias, programas vamos a enseñarles a nuestros jóvenes ese control y esa gestión de las emociones que es válido y nos sirve durante toda la vida, ¿no? Hoy por hoy en las empresas, a los gerentes de proyectos, por ejemplo, este tema del control y la gestión de las emociones es bien importante, es más, lo enseñan en las universidades incluso. Frente a esos criterios que les estoy nombrando, el tercero es promover el ocio, la recreación, el uso creativo del tiempo en niños, niñas y adolescentes. Y pues del que hablábamos, tanto Gidis como nosotros acá en Guainía, el tema del vínculo a los niveles educativos de acuerdo a la edad que corresponde, ¿no? Entonces, hay como para echar la cuñita, ¿no? Desde el ICBF se está trabajando la estrategia Juntos por la Niñez y se está trabajando uno de estos, pues todas estas líneas, las 5 líneas que nombra el gobierno nacional, porque lo que se intenta es que los gobiernos locales integren a ese plan de desarrollo territorial estas formas de atender las necesidades de los niños, niñas y adolescentes en el departamento. Bueno, no, compañeros, yo quiero decir algo que me parece, y quiero hacerlo de manera de pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si yo de Guainía o de Bichada estudio en el SENA, me gradúo y no encuentro un trabajo ni me dan una oportunidad laboral? ¿Qué hace un joven indígena? Lo más probable es que se vaya para la comunidad, ¿no? Y se quede allá, no sé, haciendo alguna actividad en su comunidad, pero digamos que no desarrolla la experiencia laboral que estaba buscando y para lo cual estudió, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las grandes dificultades que han tenido nuestros jóvenes. Y ya Gidis lo mencionaba. Ahora se están abriendo, digamos que muchas oportunidades en tema de proyectos, para jalonar de alguna manera recursos para los territorios, pero los jóvenes no lo saben, ¿no? No saben cómo elaborar un proyecto. Creo que los colegios, las universidades tienen que hacer un trabajo inmenso en ese sentido. Además de que deben enfocar la educación para el territorio, ¿cierto? No preparar a los jóvenes para salir a buscar trabajo, a ver qué hay por ahí, sino para que ellos mismos generen trabajo, generen ofertas laborales, generen un emprendimiento, y más para esos territorios que se necesita muchísimo, porque pues aquí no hay empresa, ¿no? No hay industria. Está, por ejemplo, Fondo Emprender, que me parece importantísimo este fondo que maneja el SENA. Desconozco la priorización de los proyectos que da el fondo o que tiene en cuenta el fondo, pero me parece importante para crear innovación empresarial en los territorios. Y claramente los gobiernos locales deben priorizar a los jóvenes. Priorizar a los jóvenes en sus planes de desarrollo, en las políticas, ya lo mencionaba Gidis. Creo que debemos raptarle a los jóvenes a la calle, quitarlos de la calle, de los vicios, con alguna estrategia, ya allí lo mencionaba, el arte, la música, ¿cierto? El deporte. Entonces, pero no solamente cuando hablamos de deporte es construir canchas de fútbol, sino también yo creo que debe haber un proceso, se debe hacer un proceso para que estos jóvenes puedan ser profesionales en lo que les gusta, ¿no? Puedan ser futbolistas, ir a competir a nivel internacional, abrirles esos caminos para que ellos salgan, ¿cierto? Superar esas brechas, y superar esas brechas solamente se logra con la articulación institucional, con la articulación entre las entidades públicas, las empresas privadas,
y el gobierno. Y el gobierno fortaleciendo de todas las formas, digamos que ese crecimiento y ese desarrollo económico desde los territorios. Entonces, me parece importante que todos se encarrilen hacia allá, ¿no? Porque es que finalmente, ¿qué va a pasar con Guainía, con Bichada de aquí en adelante? Si los jóvenes están quedando sin hacer nada, ¿no? Es una pregunta y creo que es una oportunidad grande para esos gobiernos que apenas comienzan. Colegas, qué pena, yo hago una claridad en términos de la película que recomiendo y su nombre es No Futuro. Yo acá decía Hay Futuro, pero no es el nombre de la película, la acabo de buscar. No Futuro para los que estén interesados, que precisamente tiene que ver con este tema tan importante que estamos hablando. Gidis, gracias por la aclaración y yo pues les agradezco a ustedes, a la audiencia, por habernos acompañado también en esta yucuteada mejor que hemos tenido hoy. Nos veremos entonces en un próximo programa, en una próxima yucuteada. A ustedes muchas gracias por acompañarnos.